Buen día, estimado profesor. En esta oportunidad, el grupo número 3 se encargará de sustentar el trabajo final, que se encarga de explorar a un líder. En este caso, nosotros hemos escogido a David Fishman. En esa línea, los integrantes del grupo son Andrea Carrasco, Raimiro Herrera, Brian Rojas, quien les habla Brian Mujica, y Yair Villosada. Ahora bien, demos inicio a la exposición. Ahora le vamos a hablar sobre la presentación del líder. Mi nombre es Brian Rojas y voy a hablar sobre David Fishman. David Fishman fue una persona que se graduó como ingeniero civil en el Instituto de Georgia. Asimismo, tiene una maestría en administración de empresas en la Universidad de Boston. Actualmente desempeña como gerente general en una empresa de recursos humanos y ha escrito muchos ejemplares de libros que se han vendido en grandes cantidades, tales como El Camino del Líder, uno de sus más famosos, o El secreto de las siete semillas, un libro que nos cuenta también de su vida. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Andrea Carrasco y en esta oportunidad hablaré sobre los sistemas visibles. Describiré la situación o el problema que tuvo que afrontar nuestro líder, David Fishman. El principal problema que afrontó David Fishman fue cuando tuvo que asumir la gerencia general del negocio familiar que su padre había logrado liderar en el mercado nacional. La apertura de los mercados y la globalización habían ocasionado que nuevas empresas se instalaran en el país y exista una competencia de precios. Muchas empresas se estaban aliando con empresas transnacionales, a diferencia de la empresa de David, que solo trabajaba con el capital nacional. A esto también se le sumó que los balances arrojaban pérdidas económicas y la empresa estaba sobreendeudada. Eso generó que no haya suficiente liquidez para pagar las planillas y además tomar la decisión en varias ocasiones de reducir el personal. Debido a lo mencionado anteriormente y el estrés por asumir su nuevo cargo en la empresa, David no pasaba tiempo con su familia ni amistades, se dedicaba 100% al trabajo y no sabía ni podía controlar el ego e ir a frente a situaciones que se presentaban en la empresa. Si no estaba de acuerdo en algo, se enfurecía, gritaba e insultaba a sus trabajadores. En varias ocasiones los trataba mal y eso generaba que ellos no se sientan motivados para asistir a la empresa y tengan actitudes desleales. En la empresa se sentía un ambiente muy tenso y de incertidumbre. Los trabajadores no se sentían motivados para realizar correctamente las actividades. Eso generó un mal ambiente laboral donde se notaba la falta de sentimiento de pertenencia a un equipo, trabajos pocos valorados, mala comunicación que al fin y al cabo afectaba directamente al desarrollo de la gestión de la empresa. En este presente caso, entre las características generales del sistema, los elementos que conforman este sistema son los involucrados en comandar la empresa, como el gerente general, los directores, los jefes, supervisores y trabajadores que se deben relacionar para cumplir los objetivos planteados, siempre de la mano y guía de un líder. Si bien es cierto, principalmente David no consideraba una estructura con elementos correctamente definidos, ya que por su ego, la ira, él era el único que podía tener la razón y lo que él pensaba y decía se tenía que hacer, sin considerar opiniones de los trabajadores u oportunidades de mejora frente a problemas que se podían presentar en la empresa. A consecuencia de ello, no había una emergencia sin una estructura determinada por David y eso se reflejaba en la empresa, ya que comenzó a presentar problemas económicos y con riesgo a un quiebre total. Este sistema se considera un sistema complejo, ya que requiere gran cantidad de elementos que deben interactuar y adaptarse a situaciones de complejidad para poder cumplir con los objetivos de una empresa. Bueno, ahora describiré la propuesta de solución que elaboró el líder, indicando si están basadas en un pensamiento lineal o sistémico. Bueno, frente al problema mencionado anteriormente, David Fishman propone principalmente mejorar sus actitudes, es decir, como se mencionó, David era una persona que se dejaba llevar por la ira y el ego. Eso afectaba directamente las relaciones personales y fundamentalmente en las laborales. Él sabía que para llegar a ser un buen líder gerente, primero debía enfocarse en autoconocerse, es decir, evitar proyectar sus memorias subconscientes en la actualidad, conectarse con su energía vital. Para ello, recurrió a la técnica de meditación, respiración consciente y yoga, que la practicó todos los días en la mañana y en la noche. También tuvo que controlar el ego, controlar las emociones de superioridad que afectaba directamente a los trabajadores de su empresa y por ende también afectaba a su empresa. El servicio desinteresado. Para ello se planteó el Dharma, que es entregar pensamientos positivos a las demás personas y siempre actuar con ética en todos los ámbitos de su vida.
Otro punto que tuvo que trabajar también fue evitar y saber rechazar las interrupciones que se le presentaban y sabía que afectaba el cumplimiento de sus objetivos. Después de trabajar arduamente en sí mismo, pudo ver los frutos de ese cambio en su vida laboral. Aplicó cada punto detallado anteriormente en su vida y ello lo ayudó a tener un mayor control en el aspecto laboral. Comenzó a tratar bien a los empleados, manejar bien las actividades decisivas que ayudaban al crecimiento y desarrollo de su empresa. Se dio cuenta que lo primordial y lo más importante es el equilibrio entre su vida y la empresa. Es así como David maneja empresas con éxito y trayectoria y muy reconocidas en el Perú, llegando a considerarlo como un líder en el ámbito educacional, autor y conferencista. Se considera un pensamiento sistemático, ya que se contempló el estudio, analizó todas las partes necesarias para lograr los objetivos de la empresa. Es decir, para liderar una empresa de gran magnitud, tuvo que trabajar primero en sí mismo y luego de ello enseñar a sus trabajadores todo lo aprendido, con el fin de mejorar su vida en todos los aspectos. Y eso genera un buen desarrollo de las actividades designadas para alcanzar el éxito de su empresa. Buen día, estimado profesor. Mi nombre es Rañor Herrera y a mí me tocará exponer sistemas visibles, identificar y describir la principal propuesta de solución sistemática planteada por el líder, identificando en ella eventos, patrones, estructuras y modelos mentales. Bueno, en primer lugar, el liderazgo sistemático es aquel en que el líder es capaz de sentir y entender que todos formamos parte de un sistema con múltiples subsistemas. En estos sistemas, los actos de cada elemento afectan a todo y a todos. Muchas empresas pretenden resolver los problemas humanos capacitando el liderazgo a sus jefes y gerentes. Sin embargo, en la mayoría de casos, estas capacitaciones solo quedan plasmadas en diplomas que son colgadas en las paredes. Capacitar en liderazgo no es suficiente para generar un cambio en la organización. Se requiere desarrollar la inteligencia cultural de los colaboradores. Se requiere aprender a crear la cultura a que la empresa necesita competir para poder llegar con mucho éxito a su mercado. Los verdaderos cambios ocurren cuando las personas en la empresa aprenden nuevas creencias y aplican en sus conductas. Bueno, en sí el libro fue dirigido a quienes dirigen personas a nivel gerencial, porque son ellos quienes forman la cultura en la organización. Este texto es una parte de el libro de David Fishman, que es Cuando el liderazgo no es suficiente, ¿no? Y en sí, de esta manera, Fishman sostiene que la importancia del liderazgo vinculada de una empresa es la de generar inteligencia cultural en sus colaboradores, para que de esta manera se pueda tener el éxito del mercado, teniendo verdaderos cambios, aprendiendo nuevas creencias y aplicándolas. Asimismo, Fishman describe en su libro El líder interior que antes de liderar a los demás, el primer paso es el de tener capacidad de liberarse a uno mismo, ya que si una persona no se conoce a sí misma, podría cometer grandes errores en su manejo. No se puede transformar en otros si primero nosotros no nos transformamos a nosotros mismos, tomando en cuenta que el líder interior penetra en temas de mejora personal y autoconocimiento. Siguiente diapositiva. Bueno, en sistemas visibles, analizamos las 3 leyes de la quinta disciplina que se puso en manifiesto y, bueno, nuestras 3 barreras de aprendizaje que luego las expondremos. Como 3 leyes de quinta disciplina, en nuestro caso resaltamos lo más rápido es lo más lento, los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento a menudo son las más olvidadas y también como que se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias. Analizando estos 3 puntos, Fishman, al confrontar una inevitable crisis empresarial, termina en el hospital. Es ahí donde empieza un recorrido de aprendizaje que lo llevan a encontrar su paz interior que realmente necesitaba, así como revaloriza y recupera a su familia y amistades, ya que en ese tiempo de estrés laboral que daba 100% a su trabajo, pues dejó todo a un lado, ¿no? Y una vez que regresa y valora a su familia y a sus amistades, es donde consigue la verdadera felicidad. Como barreras de aprendizaje, resaltamos estas 3 barreras. Yo soy mi puesto, el enemigo externo y la ilusión de hacerse cargo. Analizando estas 3 barreras, tomamos uno de los puntos de barreras de aprendizaje, el de yo soy mi puesto, ya que Fishman sentía muy dentro de un sistema
cuando asumió la gerencia general del negocio familiar de su padre y no se sentía responsable de lo que generarían sus actos al actuar en ira contra sus empleados, ¿no? Y en cuanto en el enemigo externo, asociamos que la ira que tenía Fishman en contra de sus empleados fue a raíz de que David tenía problemas personales, tenía mucho estrés laboral al nivel de no poder controlar la ira frente a sus situaciones que pasaban en la empresa. Y respecto a la ilusión de hacerse cargo, esperó que con las consecuencias que le traía su ira que tenía contra su equipo de trabajo para poder cambiar en sí mismo y ser un mejor líder empezando del mismo. Muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Brian Mujica y ahora pasaremos al tema del liderazgo personal. Bueno, antes de ir de lleno para el desarrollo del tema, quisiera decir que David Fishman, a lo largo de su amplia trayectoria, ha elaborado una variedad de libros, que ha realizado múltiples conferencias vinculadas al tema del liderazgo, el autoconocimiento, la automotivación y cómo explotar las capacidades de una persona para ser un mejor líder. En esa línea, su enfoque siempre ha estado dirigido a la rama de los recursos humanos y la cultura empresarial. Todo ello con la finalidad de que las personas puedan explotar sus capacidades de una forma óptima. Bajo este criterio, las personas se encuentran siempre en la búsqueda de la felicidad mediante factores externos, es decir, que se encuentran afuera de nuestro entorno. Ellos consideran que comprando automóviles, teniendo un mejor trabajo o cualquier otro complemento externo que le haga sentir autorrealizado, le va a hacer conseguir la felicidad que tanto busca. Bueno, siguiendo con el tema desarrollado en la anterior diapositiva, David Fishman argumenta que nosotros nos encontramos influenciados fuertemente por nuestro entorno externo para determinar nuestro grado de felicidad. Sin embargo, él considera que la ansiedad de felicidad que nosotros buscamos y buscamos consolidar a futuro se encuentra en nuestro interior. Del mismo modo, él señala que la felicidad no se consigue, la felicidad es la que se siente, que es un mensaje muy poderoso respecto a cómo la persona busca algo en el entorno externo, pero que ya posee en su interior. Bueno, nosotros consideramos que David Fishman ha evidenciado tener una capacidad de líder trascendente en distintas situaciones y varios ámbitos del mundo empresarial, donde destacan 4 características principales. Es una persona que reconoce el trabajo de los otros, tiene una vocación de servicio hacia las personas, tiene un alto nivel de inteligencia emocional y busca formar nuevos líderes para que estos aporten y contribuyan hacia la sociedad. Bajo estos criterios es importante mencionar que un ejemplo claro sobre su liderazgo, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido complementando en el tiempo para formar mejores profesionales a futuro, es su propia historia de vida, que en una de sus innumerables entrevistas que ha tenido comenta que ha tenido varias experiencias. En eso nosotros queremos decir lo siguiente. David Fishman tuvo una niñez con diversas complicaciones y carencias. Era considerado una persona insegura. Esta inseguridad fue cubierta con un gran ego que él mismo comenta, que no es más que una imagen inflada de nosotros mismos que nos protege de las amenazas y nos hace sentir poderosos. Cuenta que a través de esta emoción negativa buscaba ser el mejor de todos. Es así que ingresa a Georgia Tech University y también se propone ser el mejor estudiante que supere a todos, no por la motivación de superarse a sí mismo y ser una persona destacable, sino porque su motivación principal era el ego hacia los demás. Luego de finalizar sus estudios se propone ser el mejor empresario del Perú, pero esa motivación se encontraba llena por el ego de ser el mejor. En ese momento donde decide fundar el Instituto Cybertech, al encontrarse a la cabeza de dicha institución, era un jefe que tenía a su cargo un diverso grupo de personas, pero su capacidad de liderazgo no era la adecuada, lo que derivó en ser un pésimo jefe. Ahora bien, él considera que el ego y el liderazgo no van juntos, pero que a veces suelen mezclarse. Sin embargo, él señala que un buen líder sabe tener el ego controlado para poder desempeñarse de la manera más eficiente posible. En esa línea, siguiendo con los pequeños fragmentos de su vida, él se consideraba una persona insoportable como jefe y como persona social, ya que cuando asistía a reuniones sociales, su motivación principal en este entorno era demostrar hacia los demás que él era la persona más capacitada e inteligente. Él era la persona que se consideraba que podía superar a todos en distintos ámbitos. Durante una gran etapa de su formación profesional, buscaba ser siempre el mejor, pero no aplicaba las técnicas de motivación adecuadas, ya que, como se resalta varias veces, el ego era su principal motivador. Dicho esto, David Fishman llegó a un punto donde se encuentra frente a un problema emocional y se dio cuenta que requería de ayuda profesional, recurriendo a un psicoanalista.
A partir de este punto, este sería un momento principal y uno de los quiebres que cambiaría en 360 grados el estilo de vida que tenía. Cuando orienta su vida al psicoanálisis y empieza a regular los niveles de su ego hasta volverlos normales, también empieza a practicar las técnicas de la motivación, donde empieza su proceso de autoconocimiento, empieza a conocer tanto sus carencias como inseguridades que le permiten adoptar un camino hacia la mejora personal. Él entendió que la meditación le ayudará a ser una persona más generosa. A partir de ese momento, en él surge la motivación de ayudar a las personas. Él buscaba compartir en base a sus experiencias pasadas, hacer el mundo del trabajo un poco más espiritual. Él tomó la decisión de volverse escritor para transmitir los conocimientos adquiridos que le permitieron ser una persona que sea con valores, que tenga las mejores intenciones para que las personas puedan crecer y ser más productivas a futuro y también en el presente. Él mismo se da cuenta que nunca había realizado nada por nadie, excepto por él mismo. La meditación rehace su vida personal y cambia su personalidad por completo. Él comprende que la ayuda hacia los demás era un pilar fundamental de su esencia. Esta breve historia nos da a conocer que él fue una persona que al inicio tenía valores negativos, que se hacía guiar por el egocentrismo y que nos hace dar cuenta que nosotros podemos cambiar a pesar de que nos formemos con valores negativos o tengamos un crecimiento malo o disgustante en nuestra vida. Él demuestra que con la convicción y la propuesta de nosotros mismos para poder cambiar, nosotros podemos lograr lo que nos propongamos. En esa línea, la motivación que tiene para ser ahora un escritor reconocido es la vocación de servir y ayudar a la sociedad a sobresalir. A través de sus libros de autoayuda, automotivación y superación personal, él busca que su experiencia personal sea compartida hacia la sociedad, tanto a los lectores como a los no lectores. Y estos no caigan en el mismo camino del ego personal que él tuvo en un inicio. Él busca invitar a las personas a que a través de la técnica de la meditación podamos ser personas más productivas y líderes que son más tolerantes, que guían y encaminan a las personas porque su principal motivación es la vocación por servir. Luego de haber escuchado un pequeño fragmento de la vida de David Fishman, nosotros consideramos que no hay mejor ejemplo respecto al liderazgo personal que ponerse a uno mismo en un proceso de transformación, como David Fishman durante su vida ha cambiado ciertos pensamientos y actitudes negativas como el egocentrismo, les ha cambiado para ser una persona que está dedicada a servir hacia las demás, compartir sus conocimientos para que nosotros no repitamos esos pequeños tropiezos que él tuvo en su vida y cómo busca que nosotros nos consideremos agentes de cambio que puedan ayudar a mejorar la sociedad. Ser líderes transformadores o ser líderes trascendentes es lo que busca David Fishman. De esta manera, nosotros consideramos que los principales seguidores de David Fishman son personas de todo tipo. Pueden ser profesionales del coaching, gerentes empresariales o personas que desean explotar sus capacidades, además del área de recursos humanos. Dicho esto, los principales seguidores de nuestro líder son personas orientadas al logro empresarial, personas que desean mejorar sus capacidades de ser líderes y lograr metas en su vida, tanto personal como empresarial. Del mismo modo, su visión de líder se orienta a mejorar la cultura empresarial. Él menciona que los libros que ha redactado, entre ellos La Motivación 360, El Secreto de las 7 Semillas o La Inteligencia Espiritual en Práctica, son dirigidos hacia aquellas personas que son lectores habituales y aquellos que no son lectores. Asimismo, sus libros no se encuentran dedicados únicamente para empresas o gerentes de recursos humanos, sino que ayudan a las personas a encontrar su propia motivación, tanto en el trabajo como en la vida personal. Ahora bien, ¿cuáles son los roles que este tipo de personas realizan para cumplir con la visión y la misión de nuestro líder, David Fishman? Los gerentes de las empresas buscan determinar cuál es el eje de la motivación intrínseca para que puedan potenciar las capacidades y habilidades del equipo que dirigen. El jefe debe brindar espacios de autonomía personal para que pueda generarse una motivación intrínseca. Del mismo modo, las empresas buscan acoplar estas enseñanzas que David Fishman menciona en sus libros respecto al liderazgo, capacitando a sus gerentes y jefes de área, con la finalidad de ello
buscar un cambio hacia la organización, promover la inteligencia cultural de sus trabajadores y que se sientan identificados con lo que realizan y también con la actividad que hacen. Asimismo, se busca promover la cultura empresarial para poder competir con otras empresas de manera exitosa en el mercado competitivo que nos demanda la actualidad. Por consiguiente, los seguidores de nuestro líder comprenden que los cambios de las empresas se generan cuando las personas que trabajan en ella tienen nuevos patrones, creencias, que modifican sus conductas para ser más productivos y eficientes en el mundo laboral. Ahora vamos a hablar sobre el liderazgo organizacional y vamos a comentar por qué David Fishman es un líder. David Fishman ha tenido muchos problemas a lo largo de su vida. En su libro El secreto de las 7 semillas, él nos menciona que tuvo un accidente automovilístico. Este accidente automovilístico no le permitió seguir trabajando, no le permitió mantener económicamente a su familia. Entonces, David Fishman no se quedó quieto, sino que siguió estudiando, siguió educando su mente, siguió reuniéndose con sus colegas y fue con uno de sus colegas que eventualmente le dio un consejo, ¿no? Porque él pensaba que su vida ahora estaba destruida, que no tenía ya ningún sentido. Entonces su colega le dijo, ¿sabes qué? Tu vida no está destruida, tu vida lo que le falta es equilibrio. Equilibrio entre tu trabajo y equilibrio entre tu familia, ¿sí? Entonces David Fishman tomó esta idea y fue una idea que él lo usó eventualmente más adelante. ¿Por qué? Porque su compañía de recursos humanos está afrontando problemas económicos. Entonces hubo una enorme cantidad de despidos. Y fue David Fishman quien dio esta idea de equilibrar a los empleadores, a los empleados. Entonces, ¿cómo es esto? Ofrecerles la mitad de su tiempo en trabajo y la mitad de su tiempo en la familia. Eventualmente esto sirvió, ya que su comportamiento, su efectividad su productividad de los empleadores subió eventualmente. Y esto permitió rescatar la compañía. Entonces, nosotros aquí vemos a un líder, alguien que no se detuvo, que siguió investigando por su cuenta, que tuvo la ayuda quizás de un mentor, que lo ayudó a crecer y eventualmente luego ayudó a crecer a sus empleados y ayudó a crecer a la empresa para que no quebrara. Ahora vamos a hablar sobre los problemas, los principales obstáculos que encontró David Fishman para poder salir de su zona de confort, ¿no? David Fishman empezó a salir de su zona de confort debido a su accidente principalmente. Entonces fue este accidente lo que le permitió a él alejarse de esta zona y fue este accidente también que le permitió crecer como persona. ¿Por qué? Porque empezó a escribir libros. Fue este accidente también la que le permitió eventualmente también hablar con su mentor y su mentor le dio esta grandiosa idea para salvar su empresa, ¿no? Entonces, Dee Fishman tenía la rutina siempre de ir a trabajar, venir y continuar la misma rutina al día siguiente, pero no, entonces empezó a manejarse por sí mismo, empezó a alejarse de esta rutina y decidió escribir sus libros. Él antes pensaba que quizás estos libros no iban a tener tanto éxito, no tenía mucho miedo a lanzar estos libros, pero lo manejó y lo lanzó. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia, consiguió vender una enorme cantidad de ejemplares e incluso es cofundador de la UPC. Entonces yo considero que las barreras que tuvo David Fishman han sido propias de él mismo. Su barreras las ha puesto él mismo, su zona de confort, la rutina y el miedo a fracasar ha sido las tres cosas principales que no le han permitido avanzar y que eventualmente lo ha ido rechazando para crecer como persona. Finalmente, ¿por qué hemos elegido a David Fishman como nuestro líder? Nosotros como grupo creemos de que la sola idea de poder ayudar a alguien más a crecer como persona es muy importante. A veces las personas le podemos dar apoyo económico, apoyo intelectual, apoyo social, pero a veces estas personas no pueden manejar todo esto. Entonces necesitan quizás un audiolibro, quizás un hombro, quizás un libro simplemente para ver qué están haciendo mal, qué hacer para alejarse de su zona de confort, qué hacer para alejarse, para darle equilibrio a su vida, alejarse de la monotonía, de la rutina. Dave Fishman nos dice todos estos valores que quizás hemos dejado atrás en sus libros
Y esto es algo que debemos tomar en cuenta porque ha ayudado a muchas personas. Y la ayuda que le das a otras personas siempre tiene que ser tomada en cuenta. Finalmente, gracias por haber visualizado nuestro trabajo, profesor. Muchas gracias también a mis compañeros por haberse comprometido con este trabajo. Espero le haya gustado. Buenas noches.